amiguitos! Hola, patriarca Abraham. El patriarca Abraham y su hijo Yitzhak nos acompañarán una vez más en esta clase. En esta clase veremos el segundo libro de Shmuel. La clase pasada, en el estudio del primer libro de Shmuel, conocimos la historia de Israel hasta después de la época de los Shoftim y conocimos a 4 personajes importantes. ¿Los recuerdas? Elí, Shmuel, Shaul, el primer rey de Israel, y David, el segundo rey de Israel. Después de la muerte de Shaul, David es reconocido como rey, ya que el Padre Eterno lo hace famoso en todo Israel, mostrando que es el hombre ungido o elegido para reinar sobre todo Israel. Este segundo libro de Shmuel contiene 24 capítulos en total y nos relata la historia del segundo rey de Israel. ¿Quién fue este segundo rey y conocido como el más grande de todos los reyes? David, así es, el rey David, llamado por el Padre Eterno como un hombre con un corazón agradable y obediente, como él quiere que todos seamos. Aunque David había sido elegido muy joven para ser rey, él nunca intentó reinar sino hasta que el Eterno se lo mostrara. Esto fue hasta la muerte de Shaul, quien murió con su hijo en una batalla contra los filisteos. Esto entristeció mucho a David y lloró la muerte de ellos. Después de esto, en el segundo libro de Shmuel, comenzamos a ver todo el tiempo del reinado de David. David es proclamado como rey y comienza a reinar desde la ciudad de Hebrón. Pero esto no fue fácil. Tenía enemigos que no lo aceptaban, pero esos enemigos no prevalecieron. Y finalmente, en el capítulo 5 del libro de Shmuel, David es proclamado rey. Después de esto, David sube al centro de Israel y conquista la ciudad de Jebús, una ciudad cananea. Y esta ciudad no es otra que Jerusalén. La ciudad que el Padre Eterno le muestra a David sería especial para manifestarse ahí. David construye también ahí su casa y lleva a su familia a vivir allá. Sin embargo, David recuerda algo importante, que el Eterno era mucho más importante que él y que todas las cosas, y que se merecía un lugar de servicio. Entonces, desea desde lo más profundo de su corazón hacer una pequeña tienda y llevar el arca del pacto a Jerusalén. David entiende que lo más importante que quería el Todopoderoso era que nosotros fuéramos como una habitación para que Él viviera en nosotros. Esto David lo entendió y mandó a que trajeran el arca del pacto en donde se manifestaba el Eterno para que estuviera cerca de Él. Esto se conoce como la tienda o tabernáculo de David, que significa una clara intención y necesidad de la presencia divina en la vida de David. Esto no fue siempre así, ya que los descendientes de David no hicieron lo mismo, pero Yeshua, el Mesías de Israel, nos enseñó a hacer ese santuario y con su venida hizo que la presencia divina viniera a nosotros. Yeshua levantó esa tienda que los descendientes de David no pudieron mantener en pie, y ahora cada uno de nosotros somos tiendas o habitaciones para que la presencia divina more. Con este acto, el libro de Shmuel nos enseña que el Todopoderoso se agradó de David y pactó con él que si se mantenía fiel y obediente, él y su descendencia serían los reyes de Israel, siempre y cuando permanecieran fieles. Además, le permitiría que uno de sus hijos le construyera una gran casa, un templo, para que ese fuera el lugar de encuentro entre el Todopoderoso y el pueblo de Israel.
David como rey se ocupa de conquistar la tierra de Israel, que estaba habitada por extranjeros. David es un rey que trabaja mucho para que todo Israel se uniera en obediencia. El rey David, aunque era un hombre muy obediente, no era perfecto en todos sus caminos, y un día cometió un pecado muy grave. Él tomó una mujer que no le pertenecía y procuró la muerte del esposo de ella. Estos pecados merecían la muerte de David, ya que son pecados que la Torá castiga con la muerte. Sin embargo, el Eterno probó su corazón y David pidió perdón por esos pecados. Él lloró con amargura y escribió un salmo al Eterno para expresar su pecado. Este es el Salmo 51. David halló favor ante el Todopoderoso y fue perdonado. Aunque David fue perdonado y no murió por sus pecados le trajeron consecuencias. Muchos males comenzaron a ocurrir en su familia y esto no lo pudo evitar. Todos los males que cometemos traen castigos o consecuencias. El Padre Eterno siempre es bueno y perdona la maldad y nuestros malos actos. Esto si nos arrepentimos de corazón. Sin embargo, la Torá dice que nuestros actos, sean buenos o malos, traen consecuencias. Y si desobedecemos, las consecuencias serán malas y tristes. El libro de Shmuel nos relata que uno de los males que ocurrió a David fue la rebeldía de uno de sus hijos llamado Absalón. Absalón quería ser el rey de Israel y dejar fuera a David. David tiene que huir de su palacio en Jerusalén y él sabe que si todo esto termina en tragedia, sería porque él había pecado antes. Lo único que David hace es orar y esperar si el Padre Eterno lo seguía confirmando como rey. Absalón, hijo de David, no triunfa en su rebeldía y muere por su maldad. Y David regresa al palacio en Jerusalén y continúa siendo rey. David fue un hombre que dedicó toda su vida a hacer del pueblo de Israel una gran nación. David reinó por 40 años al pueblo de Israel. Comenzó a reinar desde los 30 años de edad, reinó desde la ciudad de Hebrón 7 años y 33 años en Jerusalén. Al final del libro segundo de Shmuel, David con su ejército de valientes llamados los valientes de David, derrotan a los gigantes que quedaban en la tierra de Israel, que eran los enemigos más temibles. Y David le dedica un canto, un salmo, al Padre Eterno, reconociendo que todo lo pudieron hacer con la ayuda de él. David reconoce que el Padre Eterno es bueno, que perdona, que pide fidelidad y obediencia, que libra de los enemigos. David canta en su salmo que el Padre Eterno libra del mal al que permanece fiel, pero al que vive en pecado lo reprende. Este segundo libro de Shmuel registra las últimas palabras de David, al cual llama el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel porque escribió muchos cantos y poemas que cantaba con su arpa. Así que uno de los legados más grandes del rey David en su vida son los salmos que escribió, ya que fueron inspirados divinamente, de tal manera que contienen muchas profecías sobre Yeshua, nuestro Mesías. ¿Qué te ha parecido el relato del segundo libro de Shmuel? Veamos cuánto has aprendido. ¿Cuántos capítulos tiene el libro segundo de Shmuel? ¿Qué nos relata el segundo libro de Shmuel? ¿Por qué llegó a ser David el más grande rey de Israel? ¿Qué cosa importante hizo David con el arca del pacto? ¿Qué nos enseña David con la tienda que hizo en su palacio? ¿Fue David perfecto en sus caminos? ¿Por qué?
Aunque David fue perdonado de sus pecados, ¿qué consecuencias ocurrieron en su vida? ¿Cómo se llamó el hijo de David que se rebeló contra él? ¿De cuántos años comenzó a reinar David sobre Israel? ¿Cuántos años reinó desde Hebrón? ¿Cuántos años reinó desde Jerusalén? ¿Qué hazaña hicieron David y sus valientes al final del libro de Shmuel? ¿Cómo y por qué se le llama a David al final del libro de Shmuel cuando dice sus últimas palabras? Muy bien, has contestado muy bien. Ahora toma una hoja de papel y escribe las cosas más importantes de la historia del segundo libro de Shmuel. Hazak, Hazak, esfuérzate y sé muy valiente. Estudia mucho y nos vemos la próxima clase.